En 2013, la justicia condenó a 9 años de prisión a Lucas Vázquez, 24, integrante de la banda que en marzo de 2012 protagonizó un violento asalto en la casa de Babi Echecopar en San Isidro, durante el que resultó herido el hijo del conductor radial. Si bien Vázquez debería haber estado cumpliendo condena, había sido liberado. Fue detenido en las últimas horas cuando ingresó junto a un cómplice en una vivienda de Villa Martelli. En marzo de 2012 Vázquez era menor de edad. En 2013, el tribunal le había impuesto en aquel momento una condena de 10 años por su participación en el hecho, pero la jueza de responsabilidad penal juvenil N Ordinal Masculino 1 de San Isidro, Silvia Noemí Chomiez, resolvió entonces bajarle 1 año a la pena. Aunque debía cumplir condena hasta 2022, en el año 2018 se pidieron salidas quincenales de trabajo para Vázquez. Y si bien en un primer momento estas fueron denegadas por la jueza Chomiez, solo un mes más tarde, coincidentemente cuando Echecopar era víctima de escraches y esto era de público conocimiento, otorgó el beneficio. Este domingo, el nombre de Lucas Vázquez volvió a sumar un nuevo capítulo en su prontuario policial. Fue detenido tras sortear la reja perimetral externa y de violentar una de las ventanas del frente de una casa en Ameguino al 700 de Villa Martelli, luego de que un vecino advirtiera la maniobra y diera aviso a la policía. Efectivos de la comisaría 4T de Villa Martelli lo detuvieron junto a un cómplice, Nicolás González, 26. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, ambos están acusados ahora de tentativa de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento. El robo a Babi Echecopar en 2012. El 13 de marzo de 2012 Babi Echecopar, 66, y su hijo Federico, 30. Fueron heridos a balazos cuando se enfrentaron a tiros con 3 delincuentes, entre ellos Vázquez, que entraron a robar a su casa de la calle Francia 137, en San Isidro. Los asaltantes abordaron al joven cuando se encontraba en su auto junto a su novia y lo obligaron a ir hasta el domicilio. Al momento del hecho en la vivienda, también había otros integrantes de la familia, entre ellos la hija embarazada de Echecopar. En el enfrentamiento entre el conductor y los delincuentes murió Alejandro Morilla, 24, uno de los ladrones involucrados, pero el fiscal Andrés Zárate desde un primer momento determinó que Echecopar actuó en legítima defensa. Vázquez, en aquel momento un adolescente de 17 años, si bien en un primer momento logró darse a la fuga, fue detenido cuando ingresó herido al Hospital Thompson de San Martín, y se constató que tenía antecedentes penales. Seguí leyendo. Babi Echecopar explotó contra Luis de Lía. Sos un hijo de P, con todas las letras.